En este bloque en Dignidad Ciudadana vamos a presentarte a nuestro columnista invitado, el licenciado Osvaldo Barreneada. Vamos a conocer la vida de un ex radical. Hoy quiero hablar de Ramón Isauro Chueco Martínez. Quiero recordar a un radical que no pasó inadvertido por sus enseñanzas, por su viveza política y negociador incansable en la política. Se trata de don Ramón Isauro Martínez, el muy querido Chueco Martínez. Fue intendente, senador, presidente de la Unión Cívica Radical y fue un hombre de consulta en casi toda la década del 80. Prácticamente fue responsable de todo lo que sucedió en el radicalismo en esa época. Bajo su conducción como presidente del partido fue en la época del 80 cuando el radicalismo obtuvo la mayor cantidad de legisladores provinciales y nacionales. Creo que merece un homenaje mayor por las obras que hizo en su gestión como intendente. Solo una peatonal mantiene su nombre. En realidad, bajo su intendencia se crearon y se dieron lugar a muchas cosas, entre ellos algunos edificios y lugares que deberían ser homenajeados con su nombre. Y no solo eso, sino que llevó en los momentos más duros adelante al partido. No nos olvidemos del Chueco, que fue un luchador incansable y un amante de la Unión Cívica Radical. La palabra es poca para quien fuese uno de los hacedores más importantes en los últimos años, en la década del 80, de nuestro querido Partido Radical. Un homenaje al Chueco Martínez. Así escuchábamos las palabras de nuestro columnista invitado, el licenciado Osvaldo Barreneada, presentando la biografía de un ex radical. Biografía de Ramón Isauro Martínez. Ramón Isauro Martínez nació en la ciudad de Juan Bautista Alberdi el 30 de julio de 1909. Hijo de Eduardo Martínez y doña Antonia Ujier, su familia se trasladó a esta capital y completó sus estudios primarios en la Escuela Mitre. El secundario fue en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, donde en 1929 se graduó de bachiller. Posteriormente ingresó en la Escuela de Comercio, donde completó los estudios superiores de contador público, obteniendo su graduación en el año 1934. A los 17 años se incorporó a la Unión Cívica Radical, donde ocupó cargos distintos. Fue precisamente a esa edad cuando trabajó activamente en la campaña electoral para la segunda presidencia de don Hipólito Yrigoyen, que ganó dicha contienda y que el primer golpe militar del país lo derrocó el 6 de septiembre de 1930. Como estudiante secundario, fue presidente del Centro de Estudiantes y ocupó cargos directivos en la Federación de Estudiantes Secundarios. Solía contar entre sus memorias su actuación en la huelga estudiantil del año 1932. Era inquieto desde joven y había en él una fuerza increíble por lograr una formación mayor que le permitiera destacarse en el mundo de la política. Tal es así que en la carrera de Filosofía y Letras y cuando cursaba el tercer año, tiene el ofrecimiento para formar parte del gobierno municipal de José Lozano Muñoz. Se incorporó a esa gestión y ocupó los cargos de tesorero general, contador general e interventor en rentas municipales y en el matadero frigorífico. Lógicamente, fue activo dirigente contra el peronismo en su primera y segunda presidencia, y eso justificó que en el año 1956 fuera designado interventor de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán, UCIT. En la división del radicalismo del año 1958 se quedó en la UCRI y fue este sector, la Unión Cívica Radical Intransigente, que presentó su candidatura a intendente municipal de San Miguel de Tucumán y ganó por amplio margen en esas elecciones, donde Celestino Gelsi era ungido como gobernador de la provincia. Su gestión fue desarrollada hasta el año 1962
y se mencionan en sus realizaciones la privatización del transporte público, la construcción de la estación terminal de ómnibus y la pavimentación de 150 cuadras. Cabe señalar que cuando se habla de la estación terminal, se está hablando de la vieja terminal, ubicada en la intersección de Avenida Santa Fe y 24 de septiembre. Es evidente que muchas de las cosas que se hicieron en el ámbito municipal, la historia más las acercó a la gestión del gringo Gelsey que a la tarea del Chueco Martínez, suelen repetir algunos radicales. Y esto es lógico. Fue la época de mayor gloria de los radicales, que en Tucumán aún tratan de mostrar ese periodo como uno de los más fructíferos. Después de su gestión de intendente en el año 1963, fue designado secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia. En el periodo de 1973 a 1976, cuando a nivel nacional el peronismo con Héctor Cámpora le gana al radical Ricardo Balbín, en la provincia también gana el peronismo con Amado Jury y Martínez es elegido senador provincial. En 1983 forma parte de la línea nacional y tiene viejas disputas con el movimiento de Renovación y Cambio. Pero ya la habilidad y las virtudes de un negociador nato lo llevan hasta que a finales de esa década su sector sea el conductor del centenario partido de la provincia. Es elegido senador provincial hasta la intervención de la provincia en el año 1989. Ocupa la presidencia de la banca de senadores y junto al desaparecido senador Hugo César Lazarte mantienen constantes negociaciones para recorrer el camino de la transición, donde no solo había que nombrar jueces, fiscales y defensores nuevos con el advenimiento de la democracia, sino que había que mantener un equilibrio entre dos partidos con mucho antagonismo. Y eso fue así porque muchas veces la virulencia del bipartidismo a nivel nacional se trasladaba a la provincia. El Chueco, por Martínez, y el Mula, por Lazarte, son los que deben enderezar todos estos líos, señalaban los observadores de la época. Es parte de una historia reciente de Tucumán y tiene mucho que ver con su participación en las negociaciones para destrabar el colegio electoral que eligió a José Domato como gobernador en 1987, cuando las elecciones en voto directo las había ganado Rubén Chevalla. Pero sin lugar a duda fue un maestro en la política y todavía hoy hay algún discípulo suyo que está circulando en el mundo político en Tucumán. Sin embargo, no solo se lo recuerda por la cuestión partidaria, sino que fue maestro primario en el Colegio Tulio García Fernández, docente de la Escuela de Comercio General Belgrano, y estuvo en la Cátedra de Geografía Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Cabe señalar que en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas se lo tiene como uno de sus fundadores. Hoy, una pequeña peatonal lleva su nombre en pleno centro de Tucumán. Un hombre como Ramón Isauro Martínez, seguramente, con el tiempo ocupará un lugar importante en la historia del radicalismo, pero seguramente no pasará inadvertida su tarea para los historiadores cuando se terminen de armar estas últimas décadas de nuestra provincia.